La evidencia de la era prehistórica en las paredes del templo de Edfu, situada entre Luxor y Asuán en Egipto Superior, es realmente interesante. Este templo es creído haber sido construido en 237-257 BC. Los científicos consideran los textos en la pared los pocos fragmentos sobrevivientes que explican el comienzo del cosmos. El profesor Raymond de la Universidad de Manchester nos dice que estos textos contienen referencias y mensajes ocultos. Son sobre ciertos eventos míticos, por lo que la construcción de la pared, la construcción y el funcionamiento del templo histórico están todos instalados en la misma era mítica. El templo fue creado por los dioses, lo que nos lleva a la conclusión de que según las ideas de ese tiempo, era una continuación inmediata, proyección y reflexión del templo mítico que había existido desde el comienzo del mundo. Ahora, la frase desde el comienzo del mundo podría significar el primero siglo, que los ancianos egipcios llamaban Septepi. En la misma era, el pensamiento grabó las palabras de los sagrados hombres y las entregó en un libro que describía la localización de los montes sagrados específicos en el Nilo. El título de este libro perdido es Descripción de los montes de los tiempos antiguos. Las inscripciones antiguas en las paredes del templo referían a un grupo de 7 hombres sagrados. Eran los únicos seres divinos que sabían cómo construir templos y ciudades sagradas, y supervisaban los trabajos de construcción en la isla antigua, como lo llaman. Interesantemente, muchos expertos equivocan la isla antigua en las piedras con la localización de los pirámides de Giza. Otro lugar como este es Heliópolis, ya que había un pico sagrado, o una isla, de la que el primer sol había sido visto. Suena tan hermoso. El pensamiento participó en la actividad de los sagrados hombres y juntos creen que construyeron los primeros templos sagrados de los tiempos antiguos, incluyendo los pirámides de Giza, como lo recuenta él mismo en sus tabletas esmeraldas. Los arqueólogos modernos no tienen mucha información sobre los 7 y su identidad, a pesar de que han concluido solo que son 7 en número y tienen un papel importante en la teoría del origen de los primeros sitios sagrados del mundo. Otra cosa interesante son las depicciones del flujo, descrita como las ondas primordiales de las que se levanta la montaña prehistórica. La primera cosa que se me ocurre es la leyenda de Noah, pero los 7 sagrados hombres también aparecen en otras leyendas, lo que pone en pregunta si realmente existen o si son fragmentos de la imaginación de alguien. Por ejemplo, hay literatura científica sobre el origen de los 7 sagrados, que después de una calamidad natural aparecen como heraldes de conocimiento. Pero en todo el mundo hay leyendas extremadamente detalladas, lo que es un paradojo. La historia más famosa es la del flujo, según la cual uno de los dioses decidió destruir la civilización por su corrupción. Moisés nos dejó una de las historias de lo que sucedió en el primer libro del Antiguo Testamento. Como en otras leyendas, cada vez que hay uno elegido, en este caso un hombre, un par o pocas personas que necesitan sobrevivir son asesinadas por el desastre impendiente. Sí. Sin embargo, eliminamos las embelezas míticas. Lo que queda es un trabajo histórico que ofrece una explicación del desarrollo del pasado de la humanidad. Pero la historia de Noah, quien dio las bases para una mejor humanidad por derrotar el flujo, no puede ser precisamente datada, por lo que es difícil asignarla a un momento histórico específico. Además, desde 1872, descubrimientos han sido hechos que sugieren que la cuenta bíblica del flujo es borrada de fuentes más antiguas, como las de la diosa arjaica Aya, y por lo tanto es esencialmente de origen egipcio. Es cercano a Miniset. De hecho, en 1849, el arqueólogo británico Sir Austin Laird y su asistente Harmust Rassan descubrieron varios cubiertos de piedra en Huyunju, lo que los promovió a seguir ejecutando. En septiembre del mismo año, los dos descubrieron casi 25.000 tabletas de clave cubiertas con inscripciones de cuneiforme. Las tabletas de clave contenían trabajos espirituales y científicos sobre filosofía, astronomía y matemáticas. También contaban con un número de ancestros de los reyes que gobernaban el país antes y los que gobernaban después de un gran desastre de flujo. Y estas tabletas contenían el trabajo más grande de Mesopotamia, la épica de Gilgamesh. Esta es la leyenda de Gilgamesh, el héroe sumeriano, que fue 2/3 de Dios y 1/3 de hombre, y afirmó que era inmortal como los dioses. Si no has visto nuestro episodio sobre los Anunnaki, míralo para que puedas hacer un enlace a los demigodos.
El asesor alemán, el profesor Theodor Quasman de la Universidad de Colón, fue capaz de encontrar la primera línea de este trabajo. La encontró en el basurero del Museo Británico en Londres y la tableta de clave en rojo. Gilgamesh, quien vio el desierto, las fundaciones de la tierra, quien sabía los caminos del mundo, era inteligente en todo. La épica de Gilgamesh fue engrasada en la forma de un poema en 12 tabletas de clave. Solo logró sobrevivir porque los conquistadores de Mesopotamia no consideraban la forma clave una escritura. Los cuadernos, 200 en número, contienen similitudes sorprendentes con la Biblia, solo que fueron escritos muchos milenios antes. Los arqueólogos que hicieron esta descoberta no se dieron cuenta de lo sensacional que era y la rompieron mal antes de que la enviaran a Britania para traducir. Por lo tanto, debido al tratamiento incompetente, muchos de las paredes fueron dañados y ya no podían ser leídos. Solo gracias a la obra de George Smith, un joven empleado de los museos británicos en Londres, que la significancia histórica de estas leyendas antiguas se volvió clara. En ese momento, sin embargo, nadie en el mundo escolar sabía que había literatura asiriana de Babilonia que merecía ser nombrada junto a los grandes logros de los autores más recientes. Young Smith ha llegado al momento en el que Gilgamesh y su amigo Enkidu han derrotado a la furia jumbada en el bosque del presente día de Lebanon. En su regreso triunfal, la diosa Ishtar vio a Gilgamesh vestido en sus ropas festivas con el crono del Victor y se enamoró de él. Él, al contrario, no quería saber nada sobre su admirador y la insultó, llamándola una prostituta, ya que ya tenía muchas amistades. Después de esta humillación, Ishtar regresó a la tierra y se lamentó a la gran diosa. Luego, pidió de su padre, Anu, la muerte de Gilgamesh. En respuesta, Anu creó un mago del cielo en la tierra que cientos de guerreros no podían detener. Pero Gilgamesh sostuvo el test y fue victorioso de nuevo con la ayuda de su amigo, Enkidu. Ishtar, que vio la batalla desde el cielo, maldijo a Gilgamesh y a Enkidu. En la noche que seguía, Enkidu vio en un sueño el consuelo de los dioses condenándolo porque había ayudado a Gilgamesh en la destrucción de Kumbaba. La sentencia fue inmediatamente retirada y Enkidu murió esa misma noche de una enfermedad incurable. Gilgamesh ploró por su amigo, pero, al pensar que él también iba a morir, se asombró con miedo y luego se recordó a un relativo destino al que los dioses habían donado la inmortalidad. Gilgamesh salió en busca de Utnapishtim, pero justo cuando todo estaba a punto de ser claro, la historia terminó. Smith encontró que esto era solo una parte de las inscripciones y que la historia de la inmortalidad Utnapishtim estaba presente solo parcialmente. Las tabletas de clay con la continuación de este épico estaban ocultas en algunos lugares en las salas del palacio de Nínive. De hecho, Smith estaba emocionado por descubrir casi el momento en la historia cuando Utnapishtim le contó a Gilgamesh sobre el momento antes de la gran flota. Por supuesto, lo que había leído hasta ahora de la épica de Gilgamesh lo mantuvo confundido. Smith fue descalificado porque quería ir a Nínive a todo costo para continuar su investigación. Pero eso costó mucho dinero, y para un simple empleado como él fue muy difícil obtener financiamiento. Además, ¿quién podría aceptar para ayudar a encontrar las tabletas de clay que podrían contener evidencia? De que la Biblia no ofrece la información más antigua y,
Aún más, no es la única fuente. Sin embargo, un productor de Londres investió alrededor de $1,000, alrededor de 40,000 euros en la venta y desafío. Fue el telégrafo, que mostró intereses riesgosos en los reportes de investigación de los jóvenes, haciendo posible nuestro acceso a conocimientos antiguos. El 3 de diciembre de 1872, George Smith anunció su descubrimiento a un público asombroso de la Sociedad de Arqueología Bíblica. Incluso si las señoras y los señores no estaban muy contentos con el descubrimiento, e incluso malvado Smith, no pudieron distraer al explorador entusiasta de su empresa. Consecuentemente, el equipo de investigación se preparó para Nínive a principios de 1873. Inmediatamente al llegar, Smith comenzó la excavación. Su voluntad fue extraordinaria y, cuando se encontró en un enorme bosque de roca, Smith encontró 384 piezas de tabletas incluyendo las partes de la historia de Utnapishtim. Y los cuadros nos dicen que, mucho antes de la inundación del río Eufrates, había una ciudad de Shuruppak cuando los dioses decidieron inundar la tierra. El dios Ea, quien participó en la asamblea de los dioses, decidió ser un guardián del hombre Utnapishtim y decidió alejarlo del desastre. El hombre de Shuruppak dio su riqueza y construyó un barco para salvar su vida. Toma todos los tipos de semillas con ti en el barco. Las medidas por las que deberías construir son bien calculadas. Eso confirmó la asunción que el hombre estaba experimentando lo mismo que Noah en la Biblia. Las leyendas mesopotamianas eran más detalladas y contaban considerablemente más información adicional que el Testamento Antiguo. Más tarde en esa historia, Gilgamesh encontró a su relativo Utnapishtim y le preguntó cómo él también podía lograr la inmortalidad de los dioses. Dime, ¿cómo obtuviste acceso a la asamblea de los dioses y cómo obtuviste la vida eterna? Después de Gilgamesh y Utnapishtim hablar un rato, los dos le dijeron que los dioses tenían un lugar extraño donde una flor milagrosa creció que lo hizo inmortal como los dioses. Dejaré a Gilgamesh saber lo que está oculto. Te diré un secreto de los dioses. Hay una planta allí. Puedes picarle en ella como en una torre. Los dos empezaron a su camino al mar occidental para obtener la flor. Según la leyenda, un vehículo navegaba en el agua o debajo de él, y unos días más tarde finalmente alcanzó su destino. Quizás los viajeros usaban un submarino porque en la leyenda Utnapishtim señaló la localización en el mar y luego mostró a Gilgamesh un tipo de planta y explicó su propiedad. Estas plantas son hierbas mágicas y traen juventud a la gente. En 1876, tras 3 años de trabajo duro, George Smith regresó a Inglaterra, donde publicó su teoría innovadora para el tiempo sobre la Biblia. Noah y Utnapishtim son, en realidad, los mismos hombres que fueron atrapados por ese mismo desastre. Lamentablemente, George murió cuando tenía solo 36 años y no podía ver el triunfo de la construcción geológica de la Biblia. En 1898, tras muchos años de investigación, el Dr. William Ryan de Lehman Doherty Observatorio, utilizando la tecnología, confirmó los resultados de Charles Woolley. Según ellos, después del calentamiento del hemisferio norte, la agua de los glaciares se había elevado al nivel del océano a tal extenso que el antiguo terreno separado entre Europa y Asia Menor había rompido el bosfero. Según la teoría del Dr. Ryan, el Mar Negro todavía no existía, pero alrededor de su punto más profundo había un lago fresco cuyas fronteras eran inhabitadas por la gente. Alrededor de 8900 B.C., el mar Mediterráneo debe haber superado el antiguo lago, que hoy todavía puede ser encontrado en el fondo del Mar Negro con una fuerza 200 veces mayor que la de Niagara Falls. Durante 2 años, aproximadamente 16 cúbicos de kilómetros de agua seguían flotando en el mar Negro cada día para que el nivel del mar se elevara aproximadamente 15 centímetros al día. En ese desastre, el lago se expandió por 2 kilómetros en un día. El Dr. Ryan concluye que, sin este infierno, podría haber surgido una flota bíblica. También, el 28 de septiembre de 1999, el descubridor del Titanic, James Ballard, declaró que solo quería penetrar a una profundidad de 140 metros para encontrar en el Mar Negro algunas naves bien preservadas de los tiempos bíblicos. En el verano de los años 2000, el explorador en realidad logró descubrir los restos de edificios antiguos en la proximidad de la ciudad norteamericana de Sino.
Allí vivieron personas que debieron dejar sus habitaciones y escapar por sus vidas. Interesantemente, con todos estos hechos, es mejor considerar que ni el Antiguo Testamento ni las formas cuneas nos cuentan de un desastre, sino de una punición controlada por los dioses. Además, los textos están hablando de una flota mundial y no solo localizadas a un área particular. Quizás el real causa de la catástrofe mundial en realidad viene del cielo. Además, hay más de 300 leyendas de flotas en el mundo que siempre refieren a el gran desastre como a el elegido apuntado por los dioses y a la construcción de un arco correspondiente. Las inscripciones en las paredes del templo de Edfu nos dicen que los 7 sabios vinieron de una pequeña isla que fue destruida por el gran desastre. Además, todas las inscripciones en Edfu dicen que vinieron de una isla, la hogar de los primeros pueblos, y la isla fue destruida por un desastre. La mayoría de los habitantes se hundieron y los pocos sobrevivientes se asentaron en Egipto y se convirtieron en los dioses que construyeron en los tiempos primordiales. ¿Qué piensas de la historia bíblica de Noah? ¿La Biblia es realmente acurada? ¿O hay una más misteriosa historia detrás de todo esto que puede finalmente revelar la verdadera historia de la civilización? Nos abrimos ante ustedes y les agradecemos nuevamente por ver otro episodio de Secret Origins. La próxima vez iremos nuevamente a Egipto antiguo y inspejaremos la historia de los misteriosos hombres sabios de Edfu. Hasta la próxima.